Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Seres de luz, con conciencia ambiental, conexión planetaria y una transformación con los demás seres amados, humanos, no humanos, demás espíritus y consideraciones de este devenir histórico que en la provincia del Cartama, frente a la provincia de Antioquia y frente al Estado provincial en Colombia, hacíamos la pregunta anteriormente en el espacio de Escuela de la Conciencia Ambiental, precisamente hablando de los estados del alma, mente y cuerpo, de ser maestro, profeta y sacerdote, como lo fueron Jeremías en su momento, el reino de Judá, Juan el Bautista en su momento, con el imperio de Herodes, Herodías, y todas las heroínas y héroes de su momento, con Jesucristo en oposición, en malversación o en imputaciones de cargos que le hicieron a nuestro Maestro Jesucristo. Amén. Maestros, profetas y sacerdotes apedreados, y que hoy día, post-colonialista, esta sociedad, como se ha llamado, en este estado para muchos esquizofrénico, para muchos desordenado, para muchos secular, la moda de la transmodernidad, de la transculturalidad, de la transgresión de todo, las distopías, para acabar con las utopías, las quimeras, los sueños. Entonces, no es una quimera, es la realidad, y mal codificada como tal, que utopía, que idealidad, que sueño, la misma realidad, la creación, el creador y Dios. Esa es la única realidad que ha existido, que existe y que existirá. Lo otro todo es ilusión y es fantasía y es virtualidad, es creación humana, es artificial. Y son obras del maestro, profeta y sacerdote de la mentira, del engaño, de la falsedad. Por tanto, de la división, de la exclusión, de la corrupción no natural. Porque una cosa es el orden natural, que tiene un proceso de coevolución natural, social, cultural, como se habla, ambiental, de Occidente en esa epistemología, pero que es la pervivencia de la madre tierra, desde la cosmovisión, las cosmogonías de los hermanos originarios, pero que las teorías de los dharmas, si se puede hablar de teorías, de lo humano, las razas no humanas, otros espíritus, la tierra, el planeta y de otros planetas, astros y las galaxias, ¿cierto? Bueno, para no ir tan allá, vamos a hacer hoy un ejercicio concreto con la pregunta de las misionales de la universidad. Mencionamos en el espacio anterior, invito a conectar Triangular con Amaya, con Escuela de la Conciencia Ambiental, para ver desde allí la filosofía, el método y la praxis, cómo conversan en relación con estas propuestas para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que le ha dado internacionalmente el respaldo a la propuesta del orden natural de la Escuela de la Conciencia Ambiental, que una de sus aristas era nacer, crecer y recrecer, no decrecer, en la Universidad de Antioquia, con la Universidad de Antioquia y por la Universidad de Antioquia, pero por obvias razones, precisamente de la ética, de la moral, de la estética, no ha sido el interés de lo político, de lo económico y de lo social de los grupos que han sido establecidos desde 1803 y desde antes, cuando se hablaba de la provincia de Antioquia. Por eso citábamos allí de la provincia de Antioquia a la provincia del Cartama, en un estado provincial. Ahora sí los municipios como entidades territoriales quieren ser hegemónicamente en el poder de lo político, de lo económico y lo social los que tienen la alianza, el oligopolio, la asociación, portafolio, dossier, tiene muchos nombres en la globalización económica para poder competir
pero no para compartir. Entonces son formas de juntar pequeñas divisiones, pequeñas fisuras, pero sigue siendo la misma división, porque se trabaja al principio del tercero excluido a la inversa. Exclusión, no inclusión, o una inclusión perversa, adversa o reversa al orden natural, que es lo que hemos venido sentando como conceptualización en contexto, o sea, haciendo la contextualización y por tanto haciendo toda la argumentación en lo racional, pero también la experienciación mística, la mistificación y la sensibilización, todos los sentidos, a plenitud, que conversen allí. Entonces, conversen en la unidad, hacia la universalidad, desde la diversidad. Una unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser. Esa es la propuesta de la admisión ambiental universitaria del orden natural, que estamos proponiendo para el Congreso en su tercer episodio. El año pasado fue construcción de la base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional. Entonces vamos a revisar ese PEI, proyecto educativo institucional, en sus misionales amplias. Entonces miremos en la planificación, mal denominada allí planeación y planeación estratégica, Departamento Nacional de Planeación, pare de contar, marco lógico de proyectos y las directrices que llegan por geopolíticas al orden local, regional, nacional. Al revés, se supone la implementación desde abajo, pero vienen desde arriba, por dogma, por mandato de normas, técnicas, científicas y jurídicas, y aplique. Diferentes sectores, universidad, ley 30 del 92, y la institución educativa de básica primaria, básica secundaria, en fin, donde la universidad ha tenido una responsabilidad histórica de formar los maestros, los licenciados, que van a enseñar en los otros niveles. Esa es una de las misionales que vamos a ver allí. Las otras son en ambiente, que nos interesa vincular, ley 99 del 93, que actualizó supuestamente el Código 2811 del 74, Código de los Recursos Naturales, pero en el sistema administrativo, pero no reglamentario, y no de otros sectores de los mal denominados recursos naturales y el ambiente, renovables y no renovables, que esa es la discusión histórica. Y en salud, que también nos interesa mirar, la ley 100 del 93, que supuestamente modificó, actualizó en ese secularismo del que se habla, normas modernas, como dice la doctora Nora Molina, que la gente dice, unas normas muy anticuadas, pero es que más anticuada que la Biblia. Y bendito Dios, sigue vigente y va a seguir vigente toda la vida. Porque eso no lo va a cambiar nadie. La historia de Cristo en la tierra, la encarnación en María Santísima y la venida desde la divinidad a mostrar el camino, verdad y vida. No, mis amores, eso está ahí y va a estar y ha estado. Entonces, ¿qué discusión va a haber allí? Ley 100 del 93, hermanita de esta otra del 99, del 93, que modificaría el Código Sanitario 9 del 79. Tiene más de ambiental el Código Sanitario que la misma Ley 100 del 93, porque tiene más de administración financiera, la ética financiera, la ciencia financiera, la educación financiera, o sea, todo desde esa perspectiva. Filosofía, método y praxis maniquea leonina, sesgada, de esa tal globalización. Si se fuera a hablar de una vinculación desde la conciencia ambiental, de conexión planetaria, de transformación, el orden sería al revés, natural. Desde las complejidades, bajando hasta el nivel puntual, local, entre comillas específico, pero ya teniendo toda la consideración, el trompo, estamos hablando de la figura del trompo, el giro, la rotación, la traslación, vórtice, salto, todos los movimientos en su sistémica y energéticamente con todas las potencialidades del caso, para que ese tal gobernante, ahora que ya habla de la economía 4G, tiene la capacidad en alma, mente y cuerpo, Dios,
un semidios, un diosecito, de querer gobernar, administrar y ordenar. Por Dios, eso es soberbia espiritual, intelectual y emocional. ¿Qué va a gobernar qué? ¿Qué va a administrar? ¿Qué va a planificar ahí? Bueno, leamos los salmos, nomás por empezar allí. ¿Quién le puso medida a Dios? ¿Quién le hizo los planos a Dios? ¿Quién asesoró a Dios? Cualquiera de nosotros, grupos y magnates y élites. Bueno, entonces ahí se cae la planificación, porque ya los escenarios van mostrando si hay información, si hay registros, si hay datos, de dónde salieron, dónde están los que los hicieron, cuándo se les conversó y se les preguntó a quienes los produjeron, en su momento, no ya después de muertos, ¿para qué? Ya que se va a poder hacer con datos muertos, con realidades muertas, pasadas desde ahí. Eso es necrófilo, eso es morbicéntrico, morboso y céntrico, para querer dominar. Son juegos que se le imponen a la realidad y pretenden que la realidad funcione desde allí. Y ahí vienen los cronogramas de GAN y los presupuestos y el Departamento Nacional de Planeación. Marco lógico. Entonces, ahí no hay ni planeación, ni menos estratégica, porque eso es militar, es el lenguaje, y no es un asunto de lenguaje, es de cosmovisión, de cosmogonía. Entonces, ni aún de epistemología, porque ahí lo que llaman injusticias epistémicas o epistemológicas, porque la epistémica es más las nociones, la epistemología es logos, los estudios, pero más que de logos y de logias y de logotipos, de estándares, es de conversación, cosmovisiones, cosmogonías, otros saberes, otros no saberes, otros sentires, otros pensares, otros haceres. Entonces tiene que conversar ahí. Lecturas de realidad, construcciones sociales de realidad y de realidades otras, derivadas de esas formas de relacionamiento consigo mismo, con los otros, con la tierra. Bueno, eso todo en su proceso de sintonización, amornización espaciotemporal y energética. ¿Se tiene esa trazabilidad? ¿Dónde existe? ¿Quién la tiene? Babilonia, era lo más cercano y lo destruyeron. Madre Tierra, es lo más cercano y lo destruimos. Lo dicen los hermanos originarios, sacándole el petróleo, sacándole los minerales. Entonces la explotación de hidrocarburos, el extractivismo, todo eso. Y este daño a la piel, la deforestación y todo lo demás. Y ya lo otro es en la atmósfera. Y bien, tome el agua, todos los elementales, agua, aire, tierra, fuego, todos deteriorados, alterados, descodificados de ese tejido. ¿Quién tiene el arquetipo de ello? Se puede reconfigurar. ¿Cómo? La ciencia. La creencia. ¿Cuál? Una vivencia. ¿La de quién? ¿Quién ha vivido más de 2000 años? Por ponerle este poquitico que llevamos desde la era cristiana, que lo pueda contar, sino a través de una, ahí sí, sintonía, triangulación de creencias, de ciencias y de vivencias. Se podría entrar a recuperar un poquito la memoria, a empezar a hacer emplazamientos espaciotemporal y energética, como decíamos ayer, como hemos venido mencionando hoy y como habremos de seguir diciendo, porque mientras no tengamos el arquetipo, pues hay que seguir especulando con la abstracción que se haga, pues como técnico, como ingeniero, desde ahí. Entonces, esta es nomás la planificación ambientalmente, planetariamente, cosmogónicamente, para poder empezar a hablar de una universidad. Porque entonces la discusión es, o será diversidad, dos versiones de la versidad que habla universidad, o porque es universal. Sí es universal. Y entonces multiversidad, múltiples versiones de la realidad. Y si es universidad, entonces esta, la occidental o la indígena. La de la razón o la del corazón. Y cómo entran corazón, razón y pasión. Sentir, pensar y actuar. Y se ha avanzado un poquito en ser sentipensante. Ayer hablamos de ello. Orlando Falsborda
y la pedagogía crítica, o el enfoque sociocrítico y el enfoque cultural interpretativo, pero además del enfoque positivista occidental, que hasta ahí viene rayando en el tema de los ratings, los rankings y todo lo que se quiera poner allí en la globalización financiera, ni siquiera económica. Ese concepto mal atraído de globalización es un sometimiento, un neocolonialismo, es otra forma de explotación, de sometimiento, de deterioración de lo humano, de deshumanización, de desnaturalización de los procesos y de desdivinización de la realidad. Eso es obra del maestro y el profeta y el sacerdote de la mentira, de la falsedad y del engaño. Bueno, ¿a quién le servimos entonces? Y supuestamente se desmontaron los estados monárquicos, canónicos, católicos, que para darle un manejo, a ver, ¿a quién? A ver, ¿será quién? ¿Cuál? ¿Cómo? Desarrollo, progreso, ¿de qué? Hacer por Dios lo que no es capaz de hacer el humano, soberbia, bueno, espiritual, mental, emocional, qué bueno decirlo, porque nos cae a todos, a mí también, maestro, profeta y sacerdote de la mentira, también caemos ahí, bendito Dios, somos pecadores, pero de eso se valen las instituciones, las organizaciones, las asociaciones, para tener pequeños grupos, adeptos, seguidores y esgrimir sobre lo individual. Hoy tenemos colonizados con estas tecnologías, estos medios, estas redes, a seres incluso desde antes de nacer ya con aparatitos. Nacen con el celular en la mano o en el trasero, en cualquier parte, pero no les falta. Bendito Dios. Ese sí les falta. O nos falta. Porque así uno trate de estar allí, somos muy frágiles y muy susceptibles de caer en tentación y en el ego, la pasión, pero bueno. Viene esa es la planificación, viene entonces ahora la administración. Planear, ejecutar y evaluar procesos. ¿Cuáles procesos? Son procedimientos técnicos, funcionales, supuestamente orgánicos, porque es la esencia, la razón natural, la razón social de la universidad, de lo público, oficial, y lo privado. Y si puede uno hablar de público y de privado con respecto al orden natural, y que es bien común, pero bien que económico, y que es mal. ¿Cuál es el mal común? Bien como patrimonio. ¿Y dónde está el matrimonio? Sin entrar en el tema de género y el tema lingüístico y en el tema de esas distracciones. Pero, ¿qué es lo hegemónico ahí? Patriarcal, monarcal, matriarcal. Esa no es la discusión, porque no es desde el derecho. Es el amor, la verdad y la justicia divina, el derecho de lo humano, para administrar esto al estilo humano. No, porque no estamos leyendo de la divinidad, y no estamos leyendo la terrenalidad que somos, y no estamos leyendo las connaturalidades de la humanidad para poder circular y triangular cuando es. Que todos sepan, cara a cara, y todos los órganos frente a frente, ojo a ojo. No la ley del talión, estoy hablando de ojo por ojo, diente por diente, no. Todos los sentidos puestos, todos los espíritus conectados, todas las mentes conectadas. Qué bonito. Eso sí, habría concienciación ambiental, conexión planetaria y transformación de lo que quiera. Humana, social, cultural, natural, todo. Ave María, es que eso es lo que Dios ha querido toda la vida. Desde que empezó con el Edén, ADN, y esta nueva codificación, que no es nueva, una revolución de conciencia. Pero bueno, ahí está la administración de las misionales. Currículum, pedagogía y didáctica, como la función académica, docencia. Entonces solamente se queda en la función de docencia, el docente.
el profesor, y ya no es maestro. El maestro-alumno, profesora-estudiante, docente-discente. Esas son las relaciones, que estas últimas rayan es con el clientelismo. Docente, discente, cliente. Profesor-alumno, entonces ya como algo más institucional. Profesor-estudiante, perdón. ¿Y cuál es el estudiante? ¿El profesor o el estudiante? ¿Quién es el que está aprendiendo? ¿Quién es el que está enseñando? ¿Y dónde están los no docente, discente, no profesor, estudiante o no maestro, alumno? Fuera de la universidad, la institución educativa, de lo formal. Está lo no formal, formación para el trabajo, y está lo informal, educación indígena, otra educación ancestral, educación originaria, donde están conversando, triangulando, y están en la Ley 30 del 92, y están en el Ministerio de Educación y en el Consejo Nacional de Acreditación, lo que reconoce el establecimiento, pero lo que no reconoce. Lo oficial, lo no oficial o lo extraoficial, que lo denominan ilegal. ¿Ilegal por qué? Es ilegal defender la madre tierra, porque no se ajusta a los cánones y a las especificaciones reglamentarias de la subversión, del sometimiento, de la explotación milenaria, cuando hablamos de países independientes, autónomos, soberanos. Por Dios, ¿dónde están las coherencias éticas, morales, científicas frente a eso? ¿Qué quiere acuñar el código científico? ¿Qué quiere acuñar el código jurídico? ¿Qué quiere acuñar el código técnico? Todo. Dios, un semidios. Entonces, ¿por qué se sesga a un interés, a un grupo, a unos patrocinadores, o económicos o políticos, cualquiera sea la connotación? Entonces se hablaría de una ética o de múltiples éticas. ¿Y cuál es la complejidad de las éticas? ¿O cómo conversarían? Lo mismo de las ciencias, las complejidades de las ciencias. Dogmas. Y de las creencias. ¿Cuál religiones? ¿Cuál religión? Sincretismo religioso. Esas son las preguntas. Y amorosamente las declaro, porque entonces viene el asunto de la educación. ¿O será formación? ¿Cuál es la diferencia? Que es la formación integral. Entonces, ¿por qué separan? El hogar, básica, primaria, secundaria, universidad, y el trabajo. No es que la que educa, entonces la profesora le van echando la culpa a los padres. Y en última instancia, el problema es de los padres por haber tenido los hijos. La culpa la tuvo la vaca. Como hay un cuento por ahí. Entonces se va devolviendo. Por eso es de la famosa administración que hablamos ahora: planear, ejecutar, evaluar. Ahora evaluar el proceso, se le va evadiendo, es decir, ignorar el problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema. Nadie asume, nadie quiere tocar eso. Es muy complicado, que se confunde con complejo. Dicho en la escuela de la complejidad, multiversidad, mundo real, no es lo mismo. Complicado es lo contrario a lo mismo que difícil. Contrario a fácil, al simplismo, al facilismo, al esnovismo. No, complicado porque son varios, no un tejido. Entonces es complejo. Son redes sistémicas, dinámicas y energéticas. Esa es otra cosa, que entra en profundidad. Eso es multiversidad. Estas universidades occidentales no trabajan bajo esa perspectiva, porque es desde la intuición, más que desde la razón. O sea, corazón más que mente, y pasión estéticamente, poéticas del habitar, más que el tema solamente de la estética vista como la creatividad, el pensamiento creativo y recreativo, lúdico, que ahí vienen otros vacíos epistemológicos al hablar de pedagogías para niños. ¿Y dónde están las ciencias agógicas para los mayores? ¿Y dónde están las ciencias herbegógicas para los jóvenes? ¿Y cómo conversan? ¿Y cómo superan la discusión bizantina desde la psicología con Piaget y las taxometrías de Bloom y todo lo demás para establecer categorías de 0 a 6 años, de 6 a 12 y etcétera, etcétera, matemáticamente?
y definir con números, como decía el maestro Miguel de Escuiría, la felicidad, mucho, poquito o nada, el amor, mucho, poquito o nada, deshojando margaritas. ¿Qué sentido tiene eso? O es feliz o no es feliz, o hay amor o no hay amor. Es que el amor es congregación, lo otro es distinto. Disgregación, división, daño. ¿Cómo que cuidar el ambiente y salvar el planeta? No, si ya de entrada hay una lectura no correcta, ética, moral, y integralmente del ambiente, del planeta, de esa cosmovisión, ya hay una transgresión. Los otros son remiendos y son paliativos y son disculpas para ignorar, trasladar el problema o generar otro u otros. Entonces no hay la responsabilidad ni ética, ni moral, ni social, ni cultural, nada. Hay que ser coherentes y muy responsables con eso. Y sobre todo tener visiones. Es la mente ética de la que habla Howard Gardner. Sistémica, dinámica y compleja. Ponga todas las partes ahí, trate de armar el rompecabezas con todas las partes, ahí en el contexto, ya, en realidad en on, para que eso pueda tener un sentido, construir todos los significados deseables, posibles y probables ahí mismo. Y de ahí sí tome la decisión entre todos, no uno solo. Que yo los represento, que yo soy el dignatario, nadie, una reina de belleza, un candidato de aplausos o de likes. Eso es una mentira, eso es una distorsión de la realidad, eso es un enajenamiento, una enajenación de la realidad. Todos lo sabemos, porque si no, mire la realidad, el daño sigue y se potencia, la exclusión sigue y se potencia, la alteración sigue y se potencia. Por lo mismo, porque no hay coherencia. ¿Quién es el soberano de un territorio? Un maestro sabio. Y un maestro sabio no hace política. Un profeta sabio, pues valga la redundancia, no hace política. Al contrario, declara lo que es correcto al orden natural y lo que no es correcto al orden natural y lo que debe ser, la hermenéutica. Y el sacerdote también, no hace ritos. No es un asunto religioso, es místico, es espiritual, conecta con la divinidad, lee la naturalidad y trata de congregar la humanidad para que se haga la triangulación. Natura, sociedad, cultura, o digamos nivel terrenal, humanístico, o raza humana y sideral. Entonces ahí vamos en las misionales de planificación y de administración y tomamos la docencia, la investigación, generación de conocimiento. ¿Dónde está la información? Los sistemas de información, las funciones de la naturaleza, conversando todas allí. No hay correspondencia. Nada menos en internacionalización. Ayer tuvimos una experiencia conversando de ello. Y currículo. Un plan piloto. Ya hace 10 años, más o menos, se presentó la propuesta de país en país con los Países Bajos, el orden natural, y no la mencionan. No aparece allí. No la sitúan. Entonces, cuando están circulando la información, cuando se está generando conocimiento y cuando se está armonizando o articulando si ni siquiera quien hizo la propuesta fue invitado. En aquel entonces lo invitaron que porque tenían los datos y estadísticos de que era egresado de esa Universidad de Holanda y necesitaban quien hiciera un show para traer los invitados a tener recursos financieros o posibilidades de mostrar números, o sea, lo funcional, conseguir pasantías, todos esos números que ponen allá en los indicadores del CNA, acreditación y certificación y todos esos ratings. Pero ¿dónde está la coherencia? Generar el tejido, permanecer y potenciarlo desde allí con los que son. Usted es el profesor, también fue estudiante y es investigador, hágale pues. O sea, investigación, docencia, extensión, triangulando. La propuesta que se hizo en su momento a la Vicerrectoría de Docencia con Guillermo Londoño.
en el plan de desarrollo docente cómo triangular esas tres funciones de investigación, docencia, extensión en un mismo ser. Ser científico, ser sabio, ser educador, ser técnico, para que pueda hablar en ambiental, y eso que son múltiples disciplinas, pero solo por citar un caso. Y asimismo viene la extensión. Ya dije internacionalización, viene regionalización, pero ya estamos situados en contexto, en coordenadas reales. Que es uno de lo que están prometiendo históricamente hace muchos años, proyectar, ¿no? Es que es desde las regiones también para allá. Y ya está situado en contexto, es la planificación. ¿Qué es administrar? No, es garantizar esa biomimesis, esa autopoiesis, esa autoordenación ética, moral, política en contexto, en espaciotemporalidad energética. Si ya tienes los seres de la universidad caminando el territorio, antes de ir allá, mientras están en la universidad y después de ello, déjelos ahí. Lo que es no administrar, sino es tratar de favorecer esos procesos naturales, sociales, culturales, para que se sigan desde ahí tejiendo misionales. Porque viene la contradicción, bienestar, buen vivir, todos esos nombres que ponen allí. Y hay dependencias que por la misma ley tienen que cumplir en ello. Y bienestar es estar encerrado en un salón, estar encerrado en una jaula, estar encerrado en un edificio para poderlo controlar y verificar el presupuesto. Entonces no hay coherencia. Ese indicador financiero de algo que es una medida en lo económico de una supuesta administración no está garantizando el bienestar de la persona. Bueno, dejamos allí la reflexión para no extender y pues obviamente esto deriva, es una provocación inicial para que sigamos tejiendo. Es nuestro respaldo del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación desde afuera para que al interior de la universidad lo sigan reconociendo. Porque hasta ahora se viene trabajando solo o mal acompañado o desdibujado en lo que realmente se pretende. Amén. Muy agradecidos, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Hasta pronto.